Buenos días. Bueno, les damos la bienvenida a esta presentación sobre el Fondo Toronto Trust Argentina 2021. Este fondo fue lanzado hace un año y cuenta con el asesoramiento de Consultores Asset Management, una firma liderada por el señor Eduardo Elstein, y con la participación de Roberto Ruarte, un reconocido analista de mercados especializado en análisis técnico, y de Nicolás Vendersky, operador experimentado especializado en mercados emergentes. El fondo, recordarán, se distingue por su visión constructiva, optimista de Argentina en el mediano plazo. Cuando fue lanzado hace un año, realmente capturó la atención en ese sentido, en un entorno de fuerte pesimismo. Fue el único fondo que se lanzó al mercado con esa visión constructiva, como digo, de Argentina. Y luego de un año, hay que decir que el índice Merval de acciones fue el índice global que más subió en todo el mundo medido en dólares en el último año, y asimismo que el peso ajustado o invertido a tasa de interés por primera vez le ganó al dólar después de un ciclo de 20 años. A su vez, el fondo, medido en pesos, también superó a la inflación y a cualquier otra alternativa de colocación a tasa de interés en pesos localmente. En ese sentido, bueno, luego de un año, la idea es volver a escuchar a quienes manejan el fondo acerca de la situación actual y las perspectivas hacia adelante. La idea es que podamos hacer un espacio de preguntas al final de la charla. Para ello me pueden ir canalizando las preguntas en cualquier momento a través del chat, dirigidas a mí. Bueno, sin más, entonces cedo la palabra a Eduardo Elstein y equipo para comentar acerca entonces del fondo y perspectiva. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel. Espero que se escuche bien. Confírmenme si se escucha bien desde acá de Buenos Aires. Muchas gracias a todos los que participan en este Zoom. Realmente creo que cuando se hizo la invitación de Lo Mejor Está Por Venir, pensaba a ver cómo recorro este momento de historia de inversión en la Argentina en los últimos 42 años. Y pensaba que la mejor manera de poder recorrer esta historia tan larga de inversión bursátil es a través de este gráfico, que es el gráfico que muestra la capitalización de mercado sobre PBI. Este es un gráfico que lo estamos viendo desde los 80, inicio de los 80, vemos el boom y vemos el bust. En esos años 80, cuando empezaba a trabajar, tuve la oportunidad de conocer a un amigo, socio, mentor y profesor llamado Peter Gruber. Era, si no me equivoco, el primer hombre que venía a Buenos Aires a invertir en los mercados emergentes. Él manejaba el portafolio personal de Sir John Templeton, y tuve la oportunidad de armar una relación de amistad, de sociedad, y aprender de él de por qué venía a invertir a los mercados emergentes. Y me decía, mira, este es un mercado que está muy deprimido en valores, y me mostraba este gráfico, y acá estamos viendo el final de los años 80. Él en esos años es donde hizo su inversión más importante, y donde de alguna manera me enseñó a poder ver el valor realmente de las acciones. Me decía, mira, realmente el mercado bursátil es muy importante, acá no está desarrollado, y después de haber tenido una sociedad de casi una década con Peter, empezamos a manejar un portafolio que empezó con un inversor muy pequeño, señor Rohr, el segundo fue un institucional, Mr. Nash, y Mr. Soros fue el tercero, con $10 millones. ¿Qué es lo que seguí de cerca en todos estos años? Es este gráfico, y es interesante ver cómo la situación del fin de los 80, de los 90, fin de 89-90 y fin del 2000, del cambio de convertibilidad, son momentos mínimos de mercado y se repite la historia en este momento. Pero es interesante verlo en el gráfico que sigue, donde vemos la comparación de otros países. O sea, vemos
mercados desarrollados como Estados Unidos y nuestros vecinos, Brasil, México, Perú, Chile, y ahí vemos como el que está realmente en el lugar más retrasado de todo el continente es Argentina. Entonces, ¿qué veo como conclusión de estos dos gráficos? Que Argentina, el mercado argentino, está extremadamente barato. Esa es una de las conclusiones de entre las numerosas que podemos sacar. Y la otra conclusión es que es extremadamente chico. Es un mercado casi donde no se opera volumen. Y estas dos características en el contexto internacional que estamos viviendo, combinado encima con un año electoral que va a generar, en general, eso genera cambios potenciales explosivos, me ratifica la oportunidad donde no solo tengo la alegría de decir que empezamos esto hace un año, estamos celebrando el primer año y le ganamos al peso, a la inflación, al dólar y a los otros índices, sino que creo que lo que estamos viendo hasta ahora no es nada comparado con lo que vamos a ver en los próximos 2 años. Así que estamos realmente convencidos de que lo mejor está por venir y en un contexto de extremada poco volumen, bajo precio, cambio político y extremada ausencia de inversión institucional argentina, creo que este es el momento donde lo mejor está por venir, así que tengo el placer de dejarlos ahora con Nico y Roberto, que les van a dar los detalles de la presentación del fondo para los que no lo vieron el año pasado, pero creo que lo mejor es el año que entra. Así que muchísimas gracias por participar y espero que siga siendo el fondo tan exitoso como fue el primer año. Muchas gracias a todos. Gracias, Eduardo, gracias a todos por participar. Hace exactamente un año estamos lanzando este fondo en un contexto de extremado pesimismo en el mercado, y planteábamos al principio de esa conferencia que veíamos una convergencia masiva de indicadores de compra en Argentina, tanto técnicos como fundamentales. Hoy, un año después, sentimos que todos esos indicadores están intactos, e incluso nos animamos a decir que el año que entra tiene todavía más potencialidad que lo que fue el año pasado. El mercado, como vemos en estos gráficos y los que mostró previamente Eduardo, dan a entender que está en niveles absolutamente bajos. Las valuaciones son en gran parte de las acciones, si no en todas, irrisorias, y los bonos priceando default presentan oportunidades históricas, aún después del rally que vimos el año pasado. Simplemente para dar algunos números, desde la década de los 90 hasta hoy, países como Chile y México subieron cerca de 400, 500%, Brasil subió 1300% desde la década de los 90 hasta hoy, Perú subió cerca de 5000% desde la década de los 90 hasta hoy, y Argentina, después de 30 años, está 25% abajo de lo que estaba en el tope de la década de los 90. Sentimos que es una oportunidad histórica. También mencionábamos el contexto internacional, que es un contexto inflacionario. Decíamos que la inflación global para Argentina es muy buena porque ataca de forma positiva uno de los grandes problemas de Argentina, que es el endeudamiento, y otro gran problema que es el déficit. La deuda licúa deudas, y por el lado del déficit, reduce el déficit a través de licuación de las erogaciones y aumento de los ingresos vía suba de los commodities. El mundo demanda cada vez más commodities, que son los productos que Argentina produce y vende al mundo. No podemos dejar de mencionar que este es un año electoral, y lo que estamos viendo desde la pandemia hasta hoy, también lo habíamos mencionado en la conferencia anterior, pero se ratifica a lo largo del último año en todas las elecciones del mundo, o en prácticamente todas las elecciones del mundo, es una preponderación de las oposiciones por sobre los oficialismos. Y todo esto se da en un contexto de mercado muy, muy chico. Posiblemente esto es todavía una de las cosas que habíamos mencionado el año pasado que aún no sucedieron, que son manos extranjeras entrando al mercado argentino. Las manos locales las vemos más optimistas, o por lo menos menos pesimistas de lo que eran hace un año. Las manos extranjeras aún no aparecieron, y siendo un año electoral y con un contexto favorable para Argentina,
creemos que puede ser este el año en el que empiecen a entrar, y con un mercado tan pero tan chico como Argentina se puede generar una especie de puerta 12 de entrada, con un fenómeno explosivo al alza como yo creo nunca vimos en la historia de nuestros mercados. Les agradezco por estar participando y los dejo con Roberto, que les va a mostrar una serie de gráficos muy interesantes, y después estamos abiertos a preguntas y respuestas. Bueno, muchas gracias, Nico, muchas gracias, Eduardo. La verdad, un placer haber coincidido con la visión y haber lanzado con un buen timing el fondo. Esta idea comenzó en el 2021 con muchas charlas que tuvimos conjuntas con Eduardo, Saúl y también contigo, en donde veíamos la oportunidad histórica que se estaba presentando para Argentina en particular y emergentes en general. Vamos a avanzar con los gráficos para hablar básicamente del peso, el peso argentino, el tan vapuleado peso. Y acá la primera pregunta que la mayoría seguramente recuerda: el que apuesta al dólar pierde, lo dijo un famoso ministro de Economía en 1980 y 81. Algunos que peinan canas o no tienen directamente pelo, como en mi caso, vamos a acordarnos de esa famosa frase. Sin embargo, vamos a mostrar una gráfica que el peso tiene un ciclo muy importante. Algo muy significativo que ustedes tienen que tener en cuenta es que nadie se le ocurre, salvo en los picos de 1919, en donde las monedas acuñadas en Argentina eran consideradas reserva de valor, en 1919, como lo detecta el principal medio de prensa de Perú, nadie se le ocurre que va a poner debajo del colchón los pesos en ese sentido. En realidad, lo que nosotros tenemos que mirar es el valor real del peso. El valor real del peso está contra el costo de oportunidad. Yo teniendo pesos, no se significa que obviamente con una inflación del 100% como está teniendo Argentina, obviamente que se va a deteriorar su valor. Lo que nosotros estamos hablando, y hablamos con Nico, con Eduardo y con todo el grupo, que esos pesos había que hacerlos trabajar. Y si tenemos dólares que están, desde nuestro punto de vista, sobrevaluados en términos históricos, poniéndolos a trabajar con activos desajeados argentinos, ya sea una mera simple tasa de interés, o mejor, un manejo mucho más activo, con bonos en pesos, o con bonos en dólares argentinos, o con acciones argentinas, le íbamos a ganar al dólar. El año pasado lo dijimos en febrero, muy pocos creían, y la verdad los resultados están a la vista, pero como muy bien dijo Eduardo y Nicolás, esto recién empieza en ese sentido. Si ustedes se fijan, el año pasado mostrábamos este gráfico en donde el peso argentino tiene un ciclo de 40 años, 20 que le va bien y 20 que le va mal. Los hechos importantes que en la historia, obviamente, detrás de mi base de datos está desde 1979, en donde lo que yo hago es comparar, por un lado, una colocación en plazo fijo para altos montos de acuerdo a la tasa que rige el Banco Central, y por el otro lado, el valor del dólar, llámele blue, alguna vez se le decía negro, marginal, o es ese tipo de dólar en ese sentido que la gente tiene siempre libre acceso, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estoy comparando en esta gráfica es el valor de una colocación en pesos a una tasa contra el dólar. Eso que dice la gente, siempre hay que tener dólares y siempre hay que tenerlo bajo el colchón, creo que no miran este gráfico porque realmente se han perdido muchas oportunidades. Aquella persona que en 1982 decidió, con la devaluación que tuvo en la parte con Sigó después de Martínez de Oz, el peso, si pasó sus dólares que estaban ahí, sí alcanzaron un valor muy alto, como se puede ver en la parte gráfica de 1982, y usted pasaba $10.000 a pesos y empezaba a colocarlo en instrumentos argentinos, llámese bonos ajustados, bonos en pesos o en la misma bolsa, en el 2002, que donde terminó la convertibilidad, usted hubiera multiplicado su dinero por 20 o por 30 en términos de dólares. Con un simple movimiento pasivo, colocar su dinero, capitalizar en pesos en la tasa de interés.
Obviamente que no fue lineal el avance que vimos del 82 al 2001 en ese sentido, y yo quiero hacerles recordar, yo hace mucho tiempo ya resido en México, y normalmente soy consultor aquí en México, y yo me acuerdo de la etapa de Argentina del 91 al 2001, con Cavallo, después Menem, terminó lamentablemente con De la Rúa, en donde la gente me decía, yo no puedo creer cómo Argentina, un peso es un dólar. Es la moneda más firme del mundo. Se aguantó el tequila del 95, se aguantó los tigres asiáticos del 97, se aguantó la crisis rusa del 98, la crisis brasileña del 99 y ustedes siguen 1-1. No hay moneda como el peso argentino. 1-1 en el 2001 hasta que en el 2002, ustedes sabrán que tuvimos 5 presidentes, hubo muchos tipos de cambio hasta el peso argentino y salió, bueno, ahí hubo una devaluación y ahí se dejó la convertibilidad. Y en ese momento que valía 1-1, hoy estamos en el blue, el marginal, el contado por liquidación, estamos arriba de 350 y el blue arriba de 370. O sea que subió 370 veces de valor desde ese momento. Eso es lo que refleja la gráfica, porque no hubo tasa que compense lo que el dólar subió desde el 2001-2002 hasta el 2022. Sin embargo, en el 2022 con Batakis tuvimos el piso del ciclo de 20 años. Ustedes, como pueden ver, de 1982 el peso subió hasta el 2002, que donde llegó a valer 1-1 y cualquier tasa que me dieran en pesos obviamente le ganaba al dólar. Y la gráfica del 2002 al 2022 ven que son exactamente 20 años. En la próxima gráfica podemos ver claramente el ciclo de 20 años, con lo que les decía a ustedes. Inclusive en un conteo de helio perfecto, de 1982 tuvimos un gran avance hasta el 89, luego tuvimos el fracaso del Plan BB, después tuvimos el fracaso de Herman González, y el mercado después vinimos a la convertibilidad, ¿no? Y ahí tuvimos 5 movimientos hasta que el mercado dijo basta, y en el 2001-2002, básicamente en el 2002, cuando tuvimos la renuncia de la Rúa, y después tuvimos 5 presidentes, ahí el mercado hace su valor más alto, el peso, y se produce la devaluación. Luego el mercado tuvimos flotando el peso, tuvimos una gran caída que fue cuando se fue de 1 a 4, que ustedes lo pueden ver ahí en ese momento, cuando la gente hacía cola con tickets para comprar dólares en ese sentido, y luego tuvimos un rebote desde el 2002, con Duhalde, después vino los ministros de Economía, bueno, Lavagna, donde el mercado tuvo una recuperación prácticamente hasta el 2011, en ese sentido, cuando estuvo Néstor y ya empieza a gobernar Cristina. Y desde el 2011 tuvimos una nueva caída del dólar, del peso, o de fortaleza del dólar, que no había tasa que lo iguale, hasta prácticamente el 2014 tuvimos un poco de aire con la llegada de Macri, hasta el 2018, y luego tuvimos la caída fuerte, 2019, 2020, 2021, y en el 2022 tuvimos el episodio de cuando renuncia Guzmán con Batakis, donde alcanzamos el piso histórico. En el próximo gráfico se puede ver que estamos terminando el ciclo de 20 años y la caída, desde mi punto de vista, en términos reales, vuelvo a repetir, del peso contra el dólar, hizo piso definitivo en 2022. La próxima gráfica se ve el corto plazo del peso y se ve cómo ya está subiendo en 5 movimientos el peso con respecto al dólar. Vuelvo a repetir, si ustedes venden sus dólares, lo colocan a tasa de interés del Banco Central y eso ya está rindiendo más que el valor del dólar, que está muy sobrevaluado. Hay que poner a trabajar los dólares, hay que estar en pesos y tenemos excelentes alternativas como vamos a ver a continuación en ese sentido. Un manejo pasivo sería colocarlo en tasa de interés como muestra ese gráfico, pero el fondo nos ofrece un manejo a través de Nico y de todo el grupo de Toronto Trust y por supuesto con el liderazgo de Eduardo Epstein, la idea de hacer un manejo activo y comprar activos sobrevaluados y subvaluados argentinos. Primero tenemos los bonos en dólares, que decíamos el año pasado que estaban cotizando a niveles de paridad muy bajos. Después tenemos los bonos en pesos, que pagan una inflación más una tasa, inclusive están debajo del valor teórico en este momento. Y por último,
la vedette del año pasado, donde fue Argentina campeón del mundo en fútbol, pero también campeón del mundo en la bolsa. Vamos a revisar opción por opción. La primera opción que hablamos es Argentina. Este es el cuadro que mostramos el año pasado, gentileza de Jorge Viñas, el jefe de análisis de Toronto Trust, en donde nos mostraba Jorge que la tasa de interés de Argentina, en febrero, cuando hacíamos esta charla del año pasado, hace un año no más, el bono, el GD30, rendía 42% con una duration muy baja de 3.7, y salvo Venezuela, que no está en esta gráfica porque no entra directamente, éramos el país que teníamos la tasa más alta de rendimiento, que es la inversa del valor del bono, ¿sí? Y teníamos tasa más alta que Ucrania, que Bielorrusia, que Sri Lanka, que Ghana, que Ecuador, que Egipto y que Nigeria. Ustedes dicen, oh, subió mucho los bonos ahora. Ustedes habrán visto que Massa largó un plan de recompra. ¿Dónde estamos en esta tabla ahora? Es muy buen punto para decir dónde estamos un año después. Ponemos la tabla un año después y Argentina, qué bueno, por lo menos mejoró y ahora estamos debajo de Ucrania en rendimiento, aunque con una duration mucho menor en ese sentido con respecto a Ucrania. Todavía nos queda Sri Lanka, Bielorrusia, Ghana, Ecuador, Belice, Nigeria, Egipto. Yo digo, ¿podemos ir a Turquía, Angola? ¿Podemos estar en esos niveles? Fíjense que Turquía está en el 9,5 de tasa y nosotros estamos en el 29,5 luego de lo que estamos viendo. Yo creo que ahora mucha gente está empezando a creer y yo creo que normalmente, aprendiendo en la década del 80 lo que pasó con el bono 89, cuando largó ese bono el gobierno digamos, estamos ahí con Alfonsín, después Carlos Menem, en donde la gente era un equity más, porque pagaba tasa, porque la tasa estaba muy, pero muy alta. Ahora, si la tasa pasa del 29 al que tiene hoy Turquía, que Turquía saben que también tiene una inflación fuerte del 9%, imagínense lo que va a ser el valor del bono. En la próxima gráfica vamos a ver lo que decíamos también un año atrás, en donde obviamente los bonos son reperfilados, lo que estamos viendo, el GD30 y el GD35, y cuando teníamos eso mismo entre el 2001 al 2003, fíjense que el valor nominal que tenían los bonos oscilaban entre 20 y 30 dólares. El año pasado, cuando lo veíamos, Eduardo, me decían, 20 dólares, esto es realmente una compra espectacular, porque la gente ya estaba, digamos, descontando el default de Argentina, o otro reperfilamiento de la deuda. Y si no, decía Eduardo, ahí hay una gran oportunidad en ese sentido. Y vamos al gráfico siguiente, en donde claramente vemos que el bono nació, el GD30, en un bear market, y terminó el bear market muy claro con un doble zigzag para mí. Esto me hace acordar mucho, señores, a lo que vimos en México. Tuve la oportunidad, y por eso me vine a este maravilloso país que es México, de ver el final de el tequila. Yo me vine porque pude pronosticar el piso del tequila, que fue en marzo del 95, y este gráfico me hace acordar del discount de México, cómo operó en el 94 y el 95. El discount de México baja en el 94, cuando hace techo en enero del 94, cuando estaba Salinas de Gortari y empieza a haber lío con algunos movimientos subversivos aquí en México. Luego lo matan a Colosio y Ruiz Massieu, que sería ahí en la W. Este es el bono argentino, pero tienen el mismo patrón. Donde ustedes ven W, ahí lo mataron a Ruiz Massieu, a Colosio primero, a Ruiz Massieu y después a Colosio. Luego rebota el bono y hace techo en septiembre con las elecciones en donde gana Zedillo, y ahí viene la última gran caída cuando devalúa Zedillo y el piso fue en marzo. Es el mismo patrón, señores, con un ABC perfecto. En 1995 vine a México diciendo que en marzo del 95 habíamos visto el piso del discount de México y que habíamos visto el piso de la bolsa mexicana. Y ahora el mismo gráfico me dice que lo que vimos en julio del 2022 fue el piso del GD30 y el mercado está para subir fuertemente a continuación. En la próxima gráfica vemos cómo se ha recuperado el GD30
Y yo creo que el nivel, comparado a lo que yo vi en México, es el de julio y el de octubre de referencia. Yo me acuerdo que el discount, el primer objetivo que tuvo cuando se empezó a recuperar de México, fueron los niveles de agosto-septiembre del 95 previo a la devaluación. Y ahora creo que la recuperación va a ir a ese nivel. Va a ir a julio-octubre a ver una paridad de 40 y por supuesto lo mejor después que pase 40 está por venir en ese sentido. Ese es un poco el conteo que yo vengo trayendo, que estamos en la onda 3, vimos una 1-2 allí profunda y ahora estamos en desarrollo de una onda 3. Por lo tanto, señores, el GD30 con una paridad de 34 para mí es un buy opportunity y esto recién empieza con un target de 40 y después México superó el valor máximo que había tenido pre-Cedillo y fue un bull market impresionante, ¿no? Seguimos en el próximo gráfico y vamos a ver los bonos en pesos. Ustedes saben, el bono en pesos que más sigo porque tiene más base de datos del Discount 2033, que paga un SER más una tasa y está en un valor teórico al 80%, porque muchos hablan que el próximo gobierno puede haber un reperfilamiento de la deuda monstruosa que tiene el gobierno en pesos. Vamos al gráfico del discount, y yo me acuerdo que el discount cuando pasó lo de Batakis, lo de Guzmán, que después terminó con Massa como superministro de Economía, fíjense que el mercado siempre hace techos alcistas más altos y pisos más bajos. Cuando vino la caída, yo me acuerdo que estábamos en Argentina, allí con Nico y con Eduardo, y vino la gran caída del 2022, fíjense que el fondo nosotros lanzamos en febrero, tuvimos un veranito en el fondo importante y luego vino los rumores de reperfilamiento y una gran caída de los bonos en pesos, en donde pasaron a tener una paridad técnica debajo del valor teórico. Pero fíjense a dónde fue el bono, y este es el bono en pesos contra contado con liquidación. Pues yo miro todo en dólares, ¿no? Y fíjense que el bono en pesos, medido en dólares, fue exactamente al gap del 2019. Lo fue a cubrir. Si ustedes se fijan, las pasos del 2019 fue el techo que logró en el 2022 el bono. Entonces dijimos, a apretar los dientes porque el mercado reconoció la resistencia y ahora vamos hacia abajo. Y bueno, ustedes saben lo que pasó, que se fue Guzmán, que hubo muchos rumores, vino Batakis y todo ese tema, pero el mercado no dejó de seguir haciendo techos más altos y pisos más bajos y reconoció el 61.8. El próximo gráfico habla de la perfección del Fibonacci del bono discount en términos de dólares. Porque la subida de septiembre que tuvimos 2019 al 2020, cuando viene la caída del 2020, que la pueden ver allí hacia mayo, el mercado recorta el 78.6, ¿sí?, de lo que había subido de septiembre a enero del 2020. Después sube en abril-mayo hacia agosto, y de nuevo se cae y recorta el 78.6. Y después viene una gran subida en septiembre de 2020, que terminó en el 2022 en abril, que nosotros tuvimos un veranito de 2 meses allí en nuestra posición en peso, y se desmorona al 78.6 y se recupera. 78.6 es el ratio de Fibonacci que realmente es el límite máximo de un recorte que podemos tener. Y realmente los reconoció en toda oportunidad. Y la próxima gráfica que van a ver ustedes es el bono en pesos, como estamos contando, en donde ya suben 5 ondas, baja en 3 ondas, está haciendo para mí un tipo hombro, cabeza, hombro, pero en Helio se ve mejor, que soy más heliotista, de que el mercado va a volver a los niveles que falló. ¿Cuáles son los niveles que falló? 0,2156, que fueron los niveles en dólares que fueron justo antes de las PASO del 2019. ¿Qué es nuestro gran objetivo, señores? Las PASO del 2019, tanto para el Merval como para el bono y en el caso del GD30, el valor que tocó en el año, digamos, el valor de 40 de paridad. Vamos al próximo gráfico, en donde vamos a ver lo que bien decía Nico y que comentara Eduardo en ese sentido. Argentina es un país comoditizado, pero es el más barato de los comoditizados, como bien lo dijo Nico. Es decir,
Brasil es comoditizado, obvio, pero subió 10 veces su bolsa. Perú es comoditizado, sí, pero subió 40 veces su bolsa. Chile es comoditizado, sí, pero subió 5 veces su bolsa del 90. Y Argentina está 25% debajo de los niveles del 90. Cuando vemos el gráfico que sigue, es el gráfico que dio nacimiento a otro fondo que tenemos con Eduardo y con Nico y con Saúl, que es el Dolphin Real Asset. Nosotros creemos que la tasa de interés, porque mucha gente dice, no, porque ahora la tasa es para arriba. Yo coincido que la tasa es para arriba. Si usted se fija en la tendencia de la tasa desde 1950 a 1980, la tasa fue del 2 al 13%. ¿Y qué hicieron los commodities? Volaron, subieron 20%, porque la tasa va detrás de la commodity, no adelante. La gente dice, no, la tasa tiene que ir para abajo para que los commodities suban. Yo les muestro esta gráfica. La tasa hace techo en 1981 y fíjense lo que valían los commodities en el 81. 20 años después la tasa llega en el 2020 casi a cero, 40 años después. ¿Y cuánto valen los commodities? Mucho menos de lo que valía en la década del 80. El modelo fractal que yo sigo de Elliott Wave, y esta es cortesía de Elliott Wave Internacional, sugiere que el comportamiento que vimos, y lo pueden ver en el rectángulo, en la década del 60, se está repitiendo mucho más grande entre 1980 al 2020. Por lo tanto, lo que estamos viendo es un boom de commodities. ¿Con tasa para arriba? Sí, porque lo que no importa no es la tasa nominal, es la tasa real. Y mientras tengamos tasa real negativo, que la inflación esté arriba de la tasa de la Fed, los commodities van a seguir brillando. Por supuesto que se tomaron un respiro. Vamos a ver la gráfica siguiente. Ese respiro hace que los commodities, yo sigo pensando que van desde el 2008, los commodities subieron fuerte hasta el primer trimestre, pongamos hasta mayo del 2022, se tomaron una pausa que ya está prácticamente en un año. Recuerden que el petróleo tocó $130 casi con la guerra en febrero, marzo, y hace un año que está corrigiendo, y me parece que estamos muy cerca de terminar la corrección, y ningún rally, de acuerdo a Elliott, termina con una sola subida, señores. Lo que estamos viendo en los commodities ahora es un ajuste que prepara el terreno para una nueva gran subida para ir a los niveles de 2008. El otro gráfico se ve más de corto plazo, en commodity, en donde hay que seguir muy de cerca el petróleo. Yo creo que el petróleo arriba del 82, que es el principal commodity, está para arriba, y si seguimos la plata, que tiene una línea de tendencia espectacular en 24.50, 24.80, creo que si las dos rompen sus líneas de tendencias, vamos a tener un nuevo revival, y muy grande, porque es la onda 3 de los commodities, liderados por metales preciosos, liderados por energía, liderados por litio en ese sentido, liderados por cobre, y eso realmente, y también por alimentos, es música para los oídos de un país productor de commodities como es Argentina. En la próxima gráfica vamos a mostrar que los emergentes les suele ir muy bien cuando los commodities le van muy bien. Pueden ver ustedes arriba el índice emergentes de Morgan Stanley y abajo el valor de los commodities, el Bloomberg Commodity Index, ¿no? Podemos ver que los commodities suben fuertemente entre 1984 hasta el 97, y ahí fue el techo de emergentes. Después los commodities entran en una corrección que podemos decir que terminó en el 2002, y allí es donde sufren mucho los emergentes. Tenemos una gran subida de commodities del 2002 al 2008, ahí tenemos una gran subida de emergentes, y toda la caída que hubo del 2008 hasta el 2020, los emergentes sufrieron. Fue una época dorada para Wall Street, los emergentes no fueron a ningún lado, y si tratamos Brasil como un país comoditizado, vamos a observar que Brasil cayó fuertemente entre el 2008 al 2016, inclusive en 2020 hizo como una especie de doble piso. Después del 2020 empezó un nuevo ciclo, y por lo tanto, si los commodities son para arriba, y vamos a tener los commodities para arriba, los emergentes le va a ir bien. Y si miramos la próxima gráfica, vamos a ver que los emergentes históricamente están muy baratos con respecto al S&P, muy barato. Fíjense que estamos en los niveles del 98 al 2002,
en donde tenemos una década que dominan los emergentes, que fue del 80 al 96. Una década hasta el 2002 que domina el S&P. Después tenemos una década que dominan los emergentes. Después una década que domina el S&P. Y ahora estamos en la década que va a dominar los emergentes, y lo que está barato son emergentes, y lo que está caro es el S&P, en ese sentido, como ratio. Esto no quiere decir que el S&P no vaya a subir, esto no quiere decir de que el S&P nos tenga el rendimiento positivo. Creemos que si el S&P rinde de acá a los próximos 10 años un 30%, los emergentes van a rendir 150 o 200%. Pero, ¿qué pasa con Argentina? Ni siquiera somos emergentes. Sin embargo, desde mucho tiempo atrás, yo sigo un ratio que es muy importante, el próximo gráfico lo puede mostrar, que es el gráfico. Argentina en algún momento fue emergente, nos sacaron de emergente, algún momento fuimos frontera, pero que usualmente cuando nos pusieron emergente fue venta de Argentina, y cuando nos sacaron, nos pusieron standalone, pero yo siempre seguía el Merval contra emergente. Si ustedes miran este ratio, que refleja el diferencial que hay entre emergentes y el Merval en dólares, podemos ver que Eduardo contó su anécdota de lo que era en la década del 80, cómo, y él mostró un gráfico maravilloso, que fue el gráfico de la capitalización bursátil de Argentina, que Estados Unidos está en el 200%, o sea, todo lo que produce Estados Unidos en la capitalización bursátil es 2 veces, y Argentina es el país que menos porcentaje tiene de la capitalización con respecto a lo que vale el PBI. Imagínense ustedes en el 89, cuando detectaron la oportunidad, fíjense cómo el ratio llega a niveles bajos de 0,30 aproximadamente. Y allí viene una gran recuperación, que fue en la época de Menem y Cavallo, que fue la mejor época en ese sentido, con respecto a mercado estoy hablando, no estoy hablando de un tema político, y allí el mercado realmente recupera mucho terreno, es decir, un récord de 3,40 del Merval con respecto a emergentes. Luego se cae de nuevo al 2002, donde tuvimos la gran devaluación, 5 presidentes, conflictos sociales, y vino la época de Néstor, 2002 al 2007, después el valor bajo del ratio lo vimos de nuevo con Cristina en el 2013, tuvimos un gran veranito de recuperación al 2018 con Macri, volvimos a caer al 2021, y aquí, viendo este ratio, dijimos con el grupo, es la oportunidad de invertir en Argentina, porque Argentina está muy barato con respecto al mundo. Cada vez que llegamos a eso, en el próximo gráfico se ve, ponemos el gráfico siguiente, fíjense, en el 89, cuando tocamos 0,30 el ratio, miren el rally que hizo el Merval hasta el 92, impresionante. Cuando volvemos a tocar en el 2002 la parte baja, un gran rally del Merval hasta el 2007. Cuando tocamos el 2013 de nuevo la parte baja, un gran rally hasta el 2018. Arriba tiene el Merval, abajo tiene el ratio. En el 2021 tocamos la parte baja, inclusive niveles similares al 2002, y dijimos con el grupo liderado por Eduardo, vuelvo a repetir, es la gran oportunidad de Argentina en ese sentido. Algo similar al 89. Vamos al nuevo gráfico que tenemos a continuación para estudiar este ratio. Fíjense que el año pasado mostramos el ratio, ya se está recuperando. Ustedes, al ser Argentina la bolsa que más subió en el mundo, el Merval está arriba, recién se ve como una subida incipiente. Pero en el ratio, ustedes saben que el año pasado fue un año muy malo para renta variable, Argentina le fue muy bien, a pesar de que Wall Street estuvo muy mal y algunos emergentes también estuvieron mal. Sin embargo, el ratio ya empezó la recuperación. Voy a analizar muy de cerca este ratio, que hace mucho lo estamos siguiendo. El próximo gráfico se ve toda esa evolución del ratio, vemos cómo el piso que estábamos, el piso redondeado que estaba haciendo en el 2021, es el momento. Por eso el fondo se llama Toronto Trust Argentina 2021, Toronto porque es parte del grupo y lo lanzó al estar registrado en la CNB, es un fondo registrado en la CNB, y realmente allí decidimos hacerlo en 2022 recién, con todas las autorizaciones fue el lanzamiento. Pero realmente el 2021 fue el piso del ratio y empezó la mejoría de Argentina. En el próximo gráfico vamos a ver las situaciones que hay. Cada vez que ustedes vean este ratio, como pasó en el 89, 90, como pasó en el 2002,
como pasó en el 2013 que no llegó a los niveles piso, pero pasó en el 2021, entre 0,20 y 0,27, es que quiere decir que Argentina viene una recuperación, como vino del 89 al 92, al 96, como vino del 2002 al 2007, como vino del 2013 al 2018 y como viene del 2021 al 2031. Yo creo que empezó una década entera de recuperación relativa y absoluta de Argentina en términos de activos en pesos que colocados ya sea en bonos y colocados en bolsa. La próxima gráfica podemos mirar. Yo digo, ya entramos a un valor razonable con respecto a emergentes. ¿Cuál es el valor razonable? Es el mínimo valor del tequila de 1995, que lo pueden ver allí, y que coincide con el peor nivel de Macri, que fue antes de las PASO del 2019, ¿no? Antes de las PASO, como lo pueden ver. Y coincide la expectativa Macri, como pueden ver la parte de arriba, que el ratio va a 1 prácticamente con emergente, con el mejor momento de Néstor Kirchner. O sea, yo creo que el ratio este tiene que ir a 1, señores. Ya nos metimos en un rango normalización, se llama, pero yo creo que el mercado, como todo, pasa de la depresión a la euforia. La depresión fueron los valores de 0,20 de ratio. El valor normal del ratio debería ir a 1, como fue antes de las elecciones de las PASO, que valía eso, y tenemos todavía un terreno para ganar con respecto a los emergentes. El próximo rango es el que yo espero que Argentina se coloque en los próximos años, que es el rango del mejor momento de Macri, que coincidió con el mejor momento de la Rúa, y que esos son los techos que yo creo que va a ir, y con los techos secundarios de Menem, que fue el primer plan BB, y el segundo, que fue el 97, cuando Menem fue reelecto, pero ya no estaba acabando. Y ojalá, señores, que Argentina vaya al último gráfico, que sería una euforia total, que fue el momento de Domingo Cavallo, la dupla Carlos Menem y Domingo Cavallo. ¿Cuál será la dupla? Lo veremos todavía, todo es incierto en el panorama político argentino. Vamos a ver ese rango, si llega a ir a 3,24, Dios mío, sería que le va a ganar por 5 veces Argentina a todos los emergentes en ese sentido. Vamos al próximo gráfico, haciendo conteo de Elliott y Fibonacci en el Merval. Vamos a ver el Merval. El año pasado decíamos que yo detecto un ciclo de 18 años en el Merval, ¿sí? El Merval hizo piso en el 85, tuvo una gran subida hasta el 92, donde fue su techo, hace un techo secundario en el 97, el índice general en realidad lo hace en el 97, yo diría que ese es el techo de la bolsa, un gran colapso del 97 al 2002, que son de 18 años desde el comienzo del 82, y luego tuvimos el piso también de 18 años, que hace piso marcado en el año 2020-2021 en ese sentido. Este conteo que yo tengo acá, que lo están viendo ustedes, que es una cuña de largo plazo, es un conteo conservador. Es decir, estamos diciendo que el primer movimiento fue una A, el segundo una B, y que el mercado ahora está haciendo una cuña que debería ir a $2.000 de nuevo el Merval. Si es una cuña de largo del 82, si es 1,2, 1,2, agárrense porque Argentina podría ir arriba de los $2.000 de Merval en los próximos años, ¿no? Vamos a ver el próximo gráfico. El próximo gráfico, habíamos dicho que el mercado había recortado el 61,8 exacto de lo del 2002, y el 2002 había recortado el 78,6 de lo que había subido desde 1982, que son ratios de Fibonacci muy importantes para dar fin a su ciclo, y empezó un nuevo ciclo a partir del 2021 el Merval. 2020-2021. Queremos que ese ciclo ya después vamos a ver hasta dónde puede durar. La próxima gráfica que vamos a mostrar habla de que el Merval fue exactamente lo que nosotros estamos pronosticando, es que tanto en los bonos como en el Merval, nuestro target, y me acuerdo en las reuniones que teníamos en el comité hace 2 años con Eduardo, con Nico, con Saúl, y Eduardo siempre es un fanático de los gaps, dice, vamos a ir a cubrir el gap de las PASO. Y efectivamente nadie lo creía, ¿sí? Él siempre lo creyó, yo también, pensamos que el mercado podía ir,
y ahora ustedes creo que están empezando a creer. Obviamente que ese es el target del mercado. Antes de las PASO, para mí, vamos a ir a buscar los niveles cercanos a $1.000 del Merval, que es lo que valía antes de las elecciones de las PASO 2019. El próximo gráfico, vamos a hablar de Fibonacci. Y acá quiero dejar muy claro lo siguiente. 2023 es un año Fibonacci importante de psicología argentina. Si yo me voy 34 años atrás, fue 1989. En 1989, Alfonsín, en medio de una crisis, tiene que entregar en mayo del 89 su mandato antes porque había saqueos, porque había problemas, y hubo un cambio de radicalismo a peronismo e ingresa con las patillas largas, nadie creía, Carlos Saúl Menem en ese sentido, ¿no? Fue 1989. 21 años Fibonacci atrás, 2002, cambiamos 5 presidentes, señores. Se fue el radicalismo, se fue la alianza que tenía con Chacho Álvarez, que previamente ya había renunciado. Tuvimos otro cambio político importante, donde nadie quería la presidencia, hubo 5 presidentes hasta que asumió Duhalde y después vino Néstor Kirchner. En el año 2010, que es 13 años de Fibonacci, es un momento para muchos, y yo creo que para todos, porque nadie puede festejar lo que haya pasado. El 2010 fue un sismo dentro del kirchnerismo y el peronismo porque muere Néstor Kirchner, ¿sí? 8 años atrás fue 2015, en donde Macri gana sus elecciones al peronismo y asume. 5 años atrás fue un momento importante, que fue el techo del Merval, el mejor momento de Macri, el 2018. 3 años atrás fue la pandemia, el piso de la pandemia, el 2020. Y señores, la secuencia de Fibonacci dicen que el 2023 hay un suceso político importante. Yo creo que va a ser bueno, puede tratarse de un cambio, pero algo va a pasar. El 89 fue un cambio de peronismo, de radicalismo a peronismo. En el 2015 fue un cambio de peronismo a Juntos por el Cambio. El 2002 fue un cambio de la alianza a peronismo. Y las oposiciones son las que están ganando las elecciones por el efecto pandemia en toda Latinoamérica en ese sentido. En cualquier caso, yo creo que el próximo gobierno me parece que va a ser más promercado, como Massa inclusive lo está demostrando en ese sentido, ¿no? No significa un cambio, sino un liderazgo en el sentido más promercado, que es lo que estoy pensando. ¿Por qué digo 2031? Porque es el próximo nivel Fibonacci que estamos viendo. Fíjense en ustedes el próximo gráfico, ¿sí?, que voy a mostrar, son los años Fibonacci para el techo. El techo más importante de Argentina fue 1997 en el índice general, y también un doble techo muy importante en el Merval. El otro techo de Cristina fue el 2010, cuando lamentablemente se muere Néstor Kirchner, y el otro techo fue el mejor nivel de Macri. Si yo hago Fibonacci de esos 3 techos, 34 años del 97 me da 2031, 21 años que del 2010 me da 2031, y 13 años del 2018 me da 2031. El techo del Merval, señores, lo espero para el 2031. Por lo tanto, cuando Eduardo dice, y Nico, lo mejor está por venir, señores, estamos en el año 2023. Tenemos 8 años de bull market para la bolsa argentina, por supuesto no exentos de ajustes y correcciones que son parte, no son lineales los movimientos, y por eso tenemos un manejo activo del fondo con Nico y con toda la gente de Toronto Trust, liderado por Eduardo Elstein. Vamos al próximo gráfico. Les quiero mostrar, antes de entrar al conteo mío del Merval, 5 momentos claves del Merval. El número 1, el punto 1, fue el peor nivel de Macri, ¿sí? El peor nivel de Macri y el mejor nivel previo de Aníbal Fernández, del presidente Fernández, ¿no? Entonces, yo creo que el nivel de Fernández ya ha sido superado, ¿sí? Yo diría el nivel Fernández-Cristina ha sido superado ahora. Yo diría que ahora estamos en un fenómeno del triunvirato Fernández-Massa-Cristina, ya superó ese momento. El punto 2 que estamos marcando es la línea media de los peores niveles de Macri,
de los peores niveles de Macri, el mercado está arriba. ¿Por qué marco eso? Porque para mí el mercado ya entró en ese rango. Para mí el piso del Merval ahora es 580, 620, que son los mejores niveles del presidente Fernández, de los Fernández, ¿sí? Y los peores niveles de Macri. Yo creo que eso ya es el piso para mí. Y nos vamos al punto 3 y 4. El punto 3 y 4 estamos hablando, el mejor nivel de Cristina, que fue en el 2010, ese fue el mejor nivel de Kirchner prácticamente, de los Kirchner, y el nivel 4 es el nivel que yo llamo expectativa de Macri. Ustedes ven en el 2015 como en las PASO, el nivel del Merval donde alcanzó, que fueron $1.050 del Merval, y el nivel previo cuando se había acercado Macri a Fernández antes de las PASO del 2019 que ganara Fernández, ¿no? Entonces da la sensación de que ese es el target, vamos a ir a cubrir el gap, vamos a ir a esa expectativa y yo creo que va a ser antes de las PASO. Mi target es 940, 1040 y luego el punto 5 obviamente es el all-time record de Argentina que fue $1.800 de Merval en ese sentido, que creo que en este ciclo lo vamos a superar. Mi conteo de Merval preferido lo ven en el próximo gráfico. Yo sigo pensando que fue una figura plana, que terminó en julio del 2020 el mercado, luego hizo una figura cuñada de salida, otra plana, que justifica la fortaleza. Las figuras planas dan una fortaleza muy grande. El plano grande que terminó el 2020 nos dice que este ciclo, que puede ir a 2200 si es una cuña de largo plazo, puede ser más que una cuña y puede ir más que 2200. Y la cuña de corto que hubo entre 2020 y 2021, casi 2022, indica que esa plana, la salida ahora es explosiva también, con el target de ir a cubrir el gap en la zona de $980.000. Por mí ha sido toda la presentación, agradezco mucho, vemos que hemos tenido una excelente audiencia, muchísimas gracias a Toronto Trust que creyó en este proyecto, a Eduardo, a todo el equipo, y creemos que lo mejor está por venir en ese sentido. Bueno, muchas gracias, Roberto. Como dijimos, vamos a dar un breve espacio para las preguntas. Les pido que las canalicen a través del chat dirigidas a mí. Han ido mandando varias durante la exposición. Voy a arrancar con las primeras. La primera es, asumiendo, digamos, esta visión de mercado como correcta, ¿por qué directamente no apostar a través de acciones argentinas? O sea, ¿cuál sería la ventaja del fondo respecto a directamente comprar una canasta de acciones? Si les parece, la tomo yo esa pregunta. Me parece muy interesante, Gabriel, sobre todo como un indicador más del cambio de mood que de a poco está empezando en cuanto al mercado argentino. Recuerdo perfectamente cuando hicimos el roadshow un año anterior, que la mayoría de los suscriptores, si no todos, nos pedían no estar invertidos más del 50% en equity del fondo. Y que la primera pregunta de esta conferencia un año después sea ¿por qué no invertir directamente todo en equity? Es un lindo indicador del cambio de mood. Creo que vale la pena decir que más allá de que obviamente el asset class que más subió en este rally, como suele pasar en los grandes rallies, es el equity, si comparamos el Sharpe ratio de nuestro fondo con respecto al Merval, Sharpe ratio en definitiva no es otra cosa que el retorno ajustado por riesgo, o dicho de otra forma, por desvío estándar o volatilidad. El fondo le ganó al Merval en ese sentido. Por lo tanto, creemos que es muy importante la diversificación dentro del trade argentino y sobre todo la administración activa. De punta a punta, claramente el mercado subió a lo largo del año pasado, pero recordemos que el rally en los bonos en dólares se dio sobre todo al final, que los bonos en pesos tuvieron meses muy buenos, pero meses muy malos también, y la permanente rotación en la cartera fue muy importante para maximizar el retorno y minimizar la volatilidad del portafolio. Creo que responde a la pregunta que nos hicieron. Bien, paso a la segunda pregunta, es ¿cómo posicionarse ante este año eleccionario en Argentina?
Bueno, a ver, en general el mercado, como sabemos, se adelanta. Posiblemente parte del rally de este año fueron algunas patas locales empezando a comprar activos argentinos esperando las elecciones de este año. Como comentábamos antes, la tendencia de oposiciones ganándole a oficialismo se sigue dando a lo largo del año, pero estamos convencidos que todavía ese trade no llegó ni cerca al momento más fuerte. Ese momento creemos que lo vamos a ver cuando las primeras patas extranjeras entren al mercado, y siendo un mercado tan chico, es donde el rally más grande de la recuperación, que puede llegar a durar una década, estaría por venir. Nosotros creemos que el mejor momento para entrar a Argentina es ahora, y las patas extranjeras podrían estar entrando entre este momento y las PASO. Bien, vamos a ir con la última pregunta, si les parece, para no extendernos demasiado en el tiempo. Es más dirigida para Roberto y bueno, algún seguidor, digamos, del análisis técnico consulta si podés mencionar en qué fase estamos del ciclo de las ondas de Elliott, pero para algunos activos específicos, dado que mencionaste, bueno, el índice Merval y el peso y demás, si podemos mencionar algún activo específico, ya sea de la bolsa o algún bono. Bueno, muchas gracias, Gabriel. Gracias, Nico, Eduardo y todo el grupo. Sí, me gustaría que para eso darle paso al equipo técnico que está detrás de todo esto, de nuestros comités que hacemos habitualmente con la gente de Toronto Track, con Nico, que estamos co-liderando el proyecto. Y en ese sentido quiero presentar a tres analistas. Uno de ellos es Darien Fenoglio. Darien Fenoglio es especialista en la parte de bonos y también sigue muy de cerca el Merval, también con una visión muy consustanciada con lo que está pensando el grupo. Luego Roberto Junior Duarte, que además de ser analista de Elliott, en el caso de Darien es un purista de Elliott. En el caso de Roberto Duarte Jr., además le ha agregado la parte de patrones armónicos, y una gran sorpresa, un peruano, Fernando Chiriboga, que realmente es por su corta edad, y lo que ha aprendido en 2 años, 3 años, yo lo considero un excelente contador de onda. Sin más, doy paso a Darien Fenoglio. Darien, me gustaría que hablaras del Merval y los bonos, que vos los das seguimiento. Junior, las principales acciones de Argentina, y también, Fernando, tenés algunas perlitas de Argentina en conteo, ¿ok? Sin más, Darien, por favor, ¿puedes tomar la presentación? Buenos días a todos, sí, claro. A ver si pasamos el conteo mío de Merval, no sé si lo tenés ahí, Franco. Perfecto. Este es un desglose un poco más finito de lo que ya venía diciendo Roberto. Ahí pueden ver una salida que se da del Merval. Está marcado como ondas. Exacto. No, este es el GD30. A ver, tenés. Ahí está, perfecto. Acá ven el final que Roberto marcó en 5 ondas, fallando la 5ª onda. ¿Por qué aclaro esto? Porque cuando un mercado tiene una falla, o sea, quiere decir que lo que tiene que ser un nuevo mínimo, que es una onda 5 abajo, no hace nuevo mínimo, nos da un dato muy importante, que es que el siguiente movimiento, y en este caso al alza, porque falló hacia abajo, o sea, una onda 5 que no logró perforar, viene un movimiento muy explosivo para el otro lado. O sea, una falla habitualmente implica una salida muy, muy fuerte en el sentido contrario, y es lo que estamos viendo ahora. Luego tenemos el ciclo 1, ciclo 2, que los marcamos ahí, están marcados como 1, 2 en azul, sin ningún otro tipo de redondel ni nada que lo aclare, y vemos cómo el mercado sale para arriba en lo que tenemos 1 de 3, 2 de 3, y el mercado sigue atacando a la alza. ¿Qué pasó hace un par de semanas? Se encontró con una resistencia, la tengo marcada, es una línea azul, ustedes van a ver que el mercado chocó en ese punto, y el mercado está dudando un poquito. Desde nuestro punto de vista, eso es apenas una pequeña duda que va a ser sobrepasada en breve. Yo creo que esta misma semana el mercado puede llegar a ya dejar de dudar y corregir, quizá la semana que viene, y es muy probable que siga al alza. ¿Qué objetivos tiene? Como dijo Roberto, van a ver un Merval en la zona del gap que se dio en las PASO del 2019, muy fácilmente. Eso me marca 890.
pero yo creo que eso sería apenas una etapa inicial de la suba. Yo creo que los objetivos están bastante más arriba, vamos a ver 1130 y más también. Sin embargo, la zona de 890 puede llegar a ser un punto de resistencia para el mercado porque digamos que es una zona muy dura, ¿no? Pero bueno, yo lo que considero es que vamos a llegar a 890, quizá tengamos alguna corrección en ese punto y luego el mercado siga. En un desglose más finito, ustedes van a ver que yo marqué 1 de 3, 2 de 3. ¿Eso qué significa? La onda 3 que sigue va a tener 5 etapas y apenas hemos visto la 1, la 2 y ahora estamos viendo la 3 de 3 que la sigo desarmando en un conteo más fino aún. Y como verán, no está agotada. O sea, para los que conocen algo de técnica de ondas, saben que hay 5 en cada etapa y otras subetapas por cada una, entonces van a ver que realmente nos quedan varios ciclos como para terminar una 3 de 3 y recién ahí hacer una corrección. Yo creo que esa 3 de 3 es la que nos lleva a 890 y luego vendría una pequeña corrección, 4 de 3, luego 5 de 3 muy explosiva. O sea, realmente el mercado tiene para seguir subiendo. Así que creo que este año es muy bueno, va a bailar un poco digamos, en relación a lo que vaya pasando en lo político, quiénes sean los candidatos, las encuestas, pero yo creo que principalmente de aquí a las PASO es una etapa increíble y la tenemos que aprovechar. Vamos a ver los siguientes bonos, si puede ser, para mostrar un poquito el lado de los títulos públicos, porque esto era solo acciones. A ver, este es el G30, perfecto. Acá tienen una cosa que a mí me gustó mucho, que es, hay una salida muy vertical que está marcada como 1, y luego una corrección en plano irregular que se llama, que es la onda 2. Los planos irregulares habitualmente te dan la pauta de un movimiento muy fuerte hacia el alza, y es lo que vemos que sigue, ¿no? Acá lo que yo le marqué para la onda 3, que está en desarrollo, es cuáles son los posibles objetivos. Eh, Acá tenemos un objetivo de 39, al cual ya casi llegamos, pero todavía no. Ese era uno muy probable. Y arriba tenemos 46 y 50. Yo lo que veo en la onda 3, que para mí hemos desarrollado 1, 2, 3, 4, y ahora viene un momento muy explosivo que sería la 5. Yo creo que esa 5 va a pasar los 40. Quizás ese sea un momento donde el mercado dude, pero yo creo que los va a pasar y es más fácil que se acerque a 46 y a 50 en algún momento. Obviamente, eso va a tener sus idas y vueltas, va a bailar también al ritmo del arco político, cómo se vaya moviendo de acá a la paso, pero yo creo que el target de 45 es más que alcanzable y pensemos que estamos en 34. O sea, si le sumamos 10 a 34, estamos hablando de 30% más, y si llegamos a 50 ni hablar. Entonces yo creo que realmente los GD30 es un bono que tiene mucho potencial de suba todavía, y eso apenas sería una gran onda 3, luego vendría 4 y 5, o sea, lo cual nos indica que Argentina tiene para mucho tiempo de crecimiento. Vamos a pasar al bono en pesos, si puede ser, que en realidad esto es un bono en pesos, pero lo estamos mirando en dólares, como para ver si nos da una ganancia real, porque tenemos el peso con mucha inflación y no queremos manejar un gráfico exclusivo de pesos. Acá también tenemos el movimiento 1-2. Como verán, esto viene después de la catástrofe de la salida de Guzmán. O sea, cuando Guzmán se va, el bono se nos destruye en términos de dólares, hace una recuperación hasta septiembre y mitad de septiembre, corrige fuerte hacia finales de noviembre y ahora empieza una nueva suba. Ahí yo marqué una serie de alternativas en la nueva suba, porque realmente no está tan fácil de ver cuál de ellas es, pero de todas maneras, cualquiera de las que yo tome va a ser alcista, por eso no me preocupa demasiado. Ya iremos viendo cuáles de las alternativas que nos siguen, pero lo importante son los targets. Y un target esperable, pensemos que hoy estamos en la zona de $15, es la zona de 20. O sea, estamos hablando también de un 30% en dólares fácilmente, que sería un lugar donde podría llegar a recuperar este título medido en moneda dura. La conclusión que tenemos es acciones y bonos, en general los más importantes, todos tienen un ciclo muy fuerte hacia arriba, indicado por diversos accidentes técnicos como la falla en el Merval en poder completar
un nuevo mínimo en 5 ondas hacia abajo, los planos que siguieron después, son todas figuras que realmente dan mucha fuerza en la tendencia que estamos ahora. Así que bueno, esta era mi conclusión inicial como para dejarles el índice en general y un par de bonos como para que puedan apreciar la fuerza que tiene todo esto al alza. Bueno, muchas gracias. Vamos a ir cerrando. Quiero agradecer a todos los que participaron de esta presentación y desde ya a Eduardo Elstein y equipo por la presentación. Para cerrar, quiero recordarles que en caso que necesiten más información del fondo o para invertir en el fondo, pueden visitar la página web de Toronto Trust. Allí están los datos de contacto. Y desde ya, clientes de banco hipotecario pueden invertir en el fondo a través de cualquiera de los canales, pero fácilmente a través de la página web del banco hipotecario y también de la app del celular, ¿sí? Y por supuesto pueden encontrar en el centro de inversiones soporte y ayuda ante cualquier información adicional, comunicarse telefónicamente con cualquiera de los oficiales del centro de inversiones de banco hipotecario. Por último, mencionar, también es posible suscribir, invertir en el fondo a través de cualquier agente de mercado, ¿sí? En la medida que tengan habilitado el fondo o que lo habiliten a requerimiento de ustedes. De tal manera que, bueno, una vez más agradecemos a todos por participar y estamos a disposición a través de los canales mencionados para cualquier información adicional. Muchas gracias.